formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Vamos a ofrecer esta Eucaristía por el cumpleaños de Augusto Paz. Vamos a agradecerle a Dios los 30 años de matrimonio de Lidia Quijano y José Ucán. Y pediremos también por los hermanos difuntos, José Enrique Pérez, Evelia Calderón, Socorro Herrera, Francisca Martín y María Elena Castilla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús resucitado vive entre nosotros. Que su presencia salvadora nos anime en este tiempo pascual y permanezca con todos ustedes. Y con tu espíritu. Humildes y penitentes como el publicano del templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros. Pidámosle también por todos los enfermos en estos momentos, especialmente por los que sufren esta enfermedad del COVID-19. Pedimos por los que están al frente de sus cuidados, doctores, doctoras, enfermeras, enfermeros, distintos técnicos de los hospitales, encargados del aseo, de los transportes, y tantos otros que se dedican a su cuidado, que el Señor los fortalezca, les recompense todos los cuidados que están haciendo por nuestros enfermos. Y pongamos también en manos del Señor, pues todos los que han pasado de este mundo a la casa del Padre, especialmente en estos días, y que sus familias sean reconfortadas. Nos disponemos reconociendo con humildad nuestros pecados. Tú que al resucitar has renovado todas las cosas, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú que nos llamas a transformar el mundo, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Tú que harás participar a todo el universo de la gloria de tu resurrección, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por la resurrección de tu Hijo nos rescatas para la vida eterna,
Concede a tu pueblo perseverar en la fe y la esperanza, para que no dudemos que se han de cumplir las promesas que tú hiciste y nos has dado a conocer. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días llegaron a Listra, procedentes de Antioquía y de Iconio, unos judíos que se ganaron a la multitud y apedrearon a Pablo. Lo dieron por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. Cuando lo rodearon los discípulos, Pablo se levantó y regresó a la ciudad, pero al día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar el evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndole que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad designaban presbíteros y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia, predicaron en Perge y llegaron a Atalía. De allí se embarcaron para Antioquía, de donde habían salido con la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo que habían hecho, Dios por medio de ellos, y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Ahí se quedaron bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio para todas las generaciones. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Que mis labios alaben al Señor, que todos los seres lo bendigan, ahora y para siempre. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Tenía que morir y resucitar de entre los muertos para entrar así en su gloria. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir: Me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Espíritu Santo con sus dones nos ayuda a vivir la verdadera paz y nos da la valentía para enfrentar a Satanás. Hermanos, después de profundizar en los 3 sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, terminábamos el martes pasado citando los dones del Espíritu Santo junto con los frutos del mismo Espíritu. Contemplamos cómo estos dones y los mismos frutos aparecen en la vida de los discípulos y los apóstoles que nos están narrando en el libro de los Hechos de los Apóstoles durante toda esta Pascua. Esta quinta semana celebramos la semana del seminario, que este año es muy especial por la contingencia que ha hecho que estemos en una larga experiencia familiar, pero que puede resultar muy fructífera para profundizar en el llamado que Dios nos ha hecho a todos los bautizados. Todos los protagonistas del libro de los Hechos de los Apóstoles, que aparecen participando en la evangelización, están viviendo su vocación específica. Y es por eso que si se aprovecha estos días en la casa para leer cada día un capítulo de este libro, puede ser muy inspirador para los hijos, para que ellos puedan responder con generosidad al llamado que Dios les hace. El que le responde a Dios tiene que ser una persona de paz. Pero ¿cuál es la paz de la que habla Jesús? Hoy el Evangelio nos enseña la diferencia entre la paz que Dios da y la paz como la quiere construir el mundo. Jesús nos dice: la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz, ni se acobarden. ¿Y cómo el mundo ha querido construir la paz? Invirtiendo más en armamento que, por ejemplo, en salud. La historia de la humanidad está llena de guerras entre países o al interno de los países entre grupos con ideologías contrarias. ¿Y qué es lo que ha movido a los que promueven las guerras? Lo que los ha movido es que creen que son mejores que los demás. Y esto tanto entre países como entre grupos de un mismo país, como al interior de nuestras mismas familias. Jesús nos dice que la paz no se puede lograr como el mundo lo ha buscado. Por eso les daba aquellas enseñanzas maravillosas a los apóstoles que encontramos, por ejemplo, en Marcos 10:44. Fue en aquella ocasión en que Santiago y Juan, adelantándose a los demás apóstoles, pidieron sentarse a la derecha e izquierda de Jesús en el reino, lo cual provocó la indignación de los demás apóstoles, pues discutían quién era el más importante entre ellos. Jesús les dijo: ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes entre los pueblos paganos los dominan con tiranía, y los poderosos abusan de su poder.
que no sea así entre ustedes. Entonces, ¿cómo debe ser la paz entre nosotros? ¿Cómo la debemos vivir? Ya lo decíamos el sábado pasado. La paz que Jesús nos da es fruto del don del Espíritu. Por lo tanto, es una paz interior. Es una paz que se tiene en el corazón. Aquí citamos a San Pablo, que enseña en el capítulo 10, versículo 9 de su carta a los Romanos: porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. Por eso he insistido en que las promesas bautismales las debemos renovar con más frecuencia a lo largo del año, pues debería ser un examen de conciencia sobre si creemos con el corazón. Pues al estar ahí Jesús por obra del Espíritu Santo, entonces seremos discípulos al tener la paz interior. Mantendremos la ecuanimidad cuando vengan las pruebas. El que tiene la paz interior pone en movimiento el don de la fortaleza que nos hace no ceder ante el mal, las tinieblas y el miedo, porque por muy grandes e insolubles que parezcan, ya están vencidas por el amor del Padre que nos entregó a su Hijo, que venció la muerte y el pecado. Por tanto, el discípulo no tiene por qué desesperarse en medio de conflictos, persecuciones y miedos, porque Dios les transmite su paz. Un maravilloso ejemplo lo vemos hoy en los Hechos de los Apóstoles. Pablo es perseguido. De perseguidor se convirtió en ser perseguido. Lo han apedreado y lo han arrastrado fuera de la ciudad, pero se levantó, porque tenía la paz interior. Y lejos de organizar una venganza contra sus perseguidores, se va con Bernabé a seguir predicando en Derbe, Listra, Iconio y Antioquía. Pero no solamente no dejaron de predicar, sino que su experiencia de sufrimiento era un motivo más para animar a los discípulos, que les decían que para que se mantuvieran, ¿qué les decían? Para que se mantuvieran animados. Les decían que habría que pasar muchas tribulaciones para entrar en el reino. Pensemos un momento. Estamos contemplando cómo era la evangelización en el inicio de la iglesia. Nosotros, con nuestra experiencia de participación, el tema del sufrimiento nos anima o nos desanima. Pablo y Bernabé podían perseverar porque, como señalé el sábado pasado, estaban llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, no tenían más temor que el temor de Dios, el don del temor de Dios que Dios mismo da, que el Espíritu Santo da, que no es miedo a Dios, sino miedo a no hacer la voluntad de Dios. Otra de las cosas que aprendemos de Pablo y Bernabé es lo que escuchamos en el Evangelio de ayer, cuando Jesús decía que el Espíritu Santo enseñará y recordará sus enseñanzas. Claramente podemos ver en estos apóstoles lo que Jesús había dicho: el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Por eso ellos, en medio de la prueba, podían responder de la manera como lo hicieron. En resumidas cuentas, ellos eran hombres que habían anidado en su corazón la paz de Cristo, no la paz del mundo. Por eso, como Jesús, sufrían humillaciones. Es más, hay un pasaje que dice que estaban felices de haber sufrido por la causa de Jesús. Esta experiencia familiar larga, quizás como nunca la hemos vivido, la debemos ver como una oportunidad para tener no solo un conocimiento intelectual de la palabra de Dios, que nos debe de estar alimentando estos días, sino que debe ser una experiencia de Dios.
Y la experiencia de Dios es abrirle al Espíritu Santo nuestra vida, decirle que queremos recibir la paz de Cristo, esa que nos hace ver el mundo y sus problemas de otra manera. Esa presencia del Espíritu que anhelamos profundamente para que no solo nos dé sus dones y vivamos sus frutos, sino porque el mismo Jesús nos advierte que Satanás no está lejos, está más cerca de lo que creemos. Y al llamarle príncipe de este mundo, nos está señalando que tiene fuerza, aunque como el mismo Jesús aclara, su fuerza no es más grande que la de Dios. Pero Satanás se puede aprovechar del no hacer nada en estos días en nuestra casa. Se puede aprovechar del aburrimiento, del fastidio, del no saber qué ya más conversar, qué más ver en la tele, qué más buscar en internet. Si le dejamos espacio al príncipe de este mundo, lo va a aprovechar. Y una de las cosas en las que nos daremos cuenta es cuando perdamos la paz. Recordemos que la frase de Jesús de hoy en el Evangelio dice: no pierdan la paz ni se acobarden. Invoquemos al Espíritu Santo para que llene nuestra vida, nuestras familias, nuestros hogares, y así no tenga espacio Satanás. El demonio nos va quitando la paz para que creamos que la soberbia es el camino de la felicidad, pero nosotros sabemos que la soberbia nos deja vacíos. Por Jesús, que le dijo a los apóstoles que entre ellos el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos, tendremos una magnífica lección para vivir en la paz del Señor. Si tenemos el espíritu de servicio a los hermanos, no le damos lugar al demonio en nuestra vida, viviremos en paz. Recuerdo la enseñanza de una tribu en que uno de sus rituales de crecimiento era la de hacer carreras por edades. ¿Y qué era lo importante de esas carreras? No era ganar, era que llegaran todos juntos a la meta. De modo que si alguno se caía, los demás le ayudaban a levantarse para que llegue con los otros. Esas son semillas del Evangelio que nosotros en la modernidad, con la luz y la fuerza del Espíritu, podemos poner en práctica. Aleluya.
Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos, las fatigas, los deseos de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu Iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Hermanos, este es Jesús en el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina a la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Gustavo, su obispo auxiliar Pedro, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esa familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, José Enrique, Evelia, Socorro, Francisca y María Elena. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, que es signo de reconciliación, es vínculo de unión fraterna, oremos juntos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo intercambien un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
Hermanos, este es Jesús, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesucristo, único Salvador del mundo, alimento para la vida nueva. Jesucristo, único Salvador del mundo, alimento para la vida nueva. Jesucristo, tú dijiste, yo soy el pan de vida que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá, vivirá para siempre. Jesucristo, único Salvador del mundo, alimento para la vida nueva. Jesucristo, único Salvador del mundo, alimento para la vida nueva. Pidiendo la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, para que con sus dones nos vaya fortaleciendo y podamos tener siempre el fruto de la paz. Hacemos esta comunión fraterna, esta comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invocamos el auxilio de la Santísima Virgen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. salud de los enfermos, Ruega por nosotros. refugio de los pecadores, Ruega por nosotros. consoladora de los afligidos, Ruega por nosotros. auxilio de los cristianos, Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, esperanza nuestra. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe.
todos los días se está ofreciendo el rosario. Distintos medios, don Gustavo a las 5 de la tarde se proyecta. Mañana 13 de mayo, Día de la Virgen de Fátima, a la 1 también se está invitando a unirse a un rosario que está promoviendo un artista que ahora se me va el nombre, pero si quieren acompañarlo a la 1 de la tarde. Y el 14 de mayo, entre 2 días, el Santo Padre se ha unido a una iniciativa de otros hermanos de otras religiones para que se ofrezca un día de ayuno, de oración y de obras de caridad para pedir por el fin de la pandemia, para que junto con el Santo Padre y todos los hermanos de buena voluntad, pues pidámosle a Dios para que pronto llegue a su fin esta pandemia. Inclínense para recibir la bendición. A cada invocación responden amén. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y hechos hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también tener parte en la herencia eterna. Amén. Que ustedes, que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Anunciemos a Cristo con nuestras vidas. Pueden retirarse en paz. Demos gracias a Dios.